noche ya. Aquí en el libro de Mateo capítulo 2. Todo el mundo en esta fecha celebrando el nacimiento, bueno, no todo el mundo celebra el nacimiento del Señor, sino más bien la Navidad, y a veces con un sentido bien desorientado de lo que es realmente la Navidad, porque lo que debiera celebrar el mundo es la llegada de el Salvador, de aquel que fue prometido para nuestra salvación. Nosotros los creyentes podemos orientarnos bien en esto y no debiéramos perder el rumbo tampoco en cuanto a quién es el que vino para salvar nuestras almas. Y en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, que es un capítulo que estudiamos tiempo atrás aquí en la asamblea, vamos a leer algunos pasajes aquí hasta el verso 11 por lo menos. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche, y nos permita tener una reflexión, tener una meditación acerca de la persona del Señor Jesús. Y aquí hay un hecho bien marcado, hay algo que es indiscutible. La Escritura no pone así como una duda, que fuera una duda que pudiera haber nacido, no. La Escritura nos dice que el Señor Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Nació. En Gálatas capítulo 4, verso 4, nos dice la Escritura que habiendo venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. El Señor nos envió a su Hijo. Y si tomamos bien en cuenta esto, podríamos quizás meditar un poco acerca del niño que vino. En Isaías capítulo 7, verso 14, y quizás sean unos versos que son repetidos en estos días, y uno ve con toda la vorágine de la gente de intercambio de regalos, y una manifestación entre comillas de amor los unos por los otros. Y nos dice el verso 14
que el Señor mismo os dará señal. El nacimiento del Señor Jesucristo es una señal y es indiscutible. La historia está dividida antes de Cristo y después de Cristo. Esto debiera ser una señal marcada para toda la humanidad. Que el Señor Jesucristo es visto de diferentes maneras. Para algunos es un buen hombre que anduvo en esta tierra. Para unas sectas es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Para otros es un socialista, como lo dirían políticamente. Pero la Escritura nos marca aquí que la venida o el nacimiento del Señor Jesucristo es una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que como nos dice aquí en el Evangelio de Mateo, cuando nos relata el nacimiento del Señor Jesucristo en el capítulo 1, verso 18, que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En un estado virginal, María concibe un hijo. Y José, nos dice la Escritura, como su marido era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y el ángel del Señor, se le aparece y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El verso 23 nos relata la profecía que hemos leído en Isaías como cumplida. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Traducido es Dios con nosotros. Y en el capítulo 9, verso 6 del libro de Isaías, nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. El hijo nos es dado, y se está hablando aquí de la dádiva de Dios para Israel, porque principalmente el Evangelio en la persona del Señor Jesucristo fue otorgado para Israel, y llamará su nombre admirable. Cuando está allí Manoa con su mujer y le preguntan el nombre allí al ángel, que era el ángel de Jehová, y le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Eso era una teofanía, una aparición visible de la preencarnación del Señor Jesucristo antes de que fuera encarnado. Su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El niño que nos es nacido nos ha sido dado. Nos ha sido dado y nació allí en Belén. Y los magos han venido para verle. Y ellos llegan preguntando allí a Jerusalén, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Su estrella, la estrella que guió a los magos a Belén, es la estrella que ha sido anunciada en el capítulo 24 del libro de Números. Números capítulo 24, verso 17, número 24, verso 17, cuando está allí Balaam profetizando y dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Es la estrella de Jacob
y el cetro de Israel. Era el rey de Israel que ha sido profetizado mucho antes, pero manifestado, como dice allí Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Dice allí cuando nos habla acerca de que el Señor Jesús fue manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Los magos llegan preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? No preguntan el heredero, no preguntan por el aspirante al trono, no preguntan por el que podría ser rey, sino preguntan por el rey. Porque el Espíritu Santo de Dios que nos ha puesto esta palabra ve al Señor Jesucristo coronado desde antes, porque el trono de Israel estaba vacante, es un trono vacante. Hay alguien que está usurpando el trono allí en aquel tiempo, y ese era el rey Herodes. Herodes era un usurpador del trono. Quien debía ocupar el trono era el Señor Jesucristo, aquel que había nacido. Y dan los magos allí, los magos o los sabios, hay algunas versiones que lo mencionan como los sabios, y los sabios de Oriente, y dice que el rey de los judíos que ha nacido. No vienen a indagar, ellos vienen por un hecho ya allí que está presente. Vienen a ver el hecho. No vienen por si acaso ha nacido, sino vienen como diría alguien, vienen con una información certera, concreta. Y han venido con el propósito de adorar. Lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Ellos han venido a adorar al Señor. Ahora, cuando se oye esta noticia a Herodes, nos dice la Escritura que se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ha convocado a toda la élite religiosa de aquel tiempo. Ha convocado a los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, al Sanedrín, los fariseos y los saduceos. Los fariseos estaban ya instituidos 100 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Así que conocían perfectamente toda la historia, conocían perfectamente todas las profecías y son convocados para hablar acerca de esto. Se turbó, dice la Escritura, Herodes se turbó. Su trono está allí peligrando, por decirlo así, y toda Jerusalén con él. Era noticia de último minuto. Podríamos, si estuviera en los noticieros, cuando llegaron los magos, podríamos escuchar extra, o noticia de último minuto. Los magos vienen anunciando de que ha nacido el Mesías. Ha nacido el Cristo. Ha nacido el que ha sido anunciado por la ley y por los profetas. Por la ley y por los profetas. Ahora, ¿qué es para nosotros? ¿Qué es para usted el nacimiento del Señor? ¿Es solo una fiesta más? Porque han transcurrido muchos años en que venimos en estas fechas recordando el nacimiento del Señor.
quizás, aunque la historia nos enseña de que puede haber sido tal vez en primavera, en la primavera nuestra, septiembre, octubre, pero es en sí un hecho real, algo que realmente ocurrió. Dios fue manifestado en carne en la persona del Señor Jesucristo y nació en Belén. Nació en Belén. Que Belén significa la casa del panadero o la casa del pan. En Juan capítulo 6, verso 35, el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y llega a Belén. En el verso 41, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Porque viene desde el cielo. Fue concebido por el Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Y nació de una virgen. En Belén. Hay varias menciones acerca de Belén. Y recordaba al meditar en estos pasajes para compartir en esta noche. Estaba pensando allí cuando en el libro de Ruth, se nos habla acerca de una familia que se van de Belén. Se van de Belén. Cuando vamos a verlo aquí, en Ruth, capítulo 1. En Ruth, capítulo 1. Belén es la casa del pan y se va, nos dice la escritura, un varón llamado Elimelech, su mujer Noemí, Malón y Quelión, sus dos hijos, eran efrateos de Belén de Judá. Eran de Belén, vivían en la casa del pan, pero paradójicamente, viviendo en la casa del pan, hubo hambre en la tierra. Era en el tiempo de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Y se van de la casa del pan a la tierra de Moab, a la tierra moabita. Y allí mueren Elimelech, muere Malón y muere Quelión. Pero las dos mujeres de Malón y de Quelión quisieron volver y solo una cumple ese propósito. Es Ruth, que está en la genealogía de la persona del Señor Jesús. Llega de vuelta a Belén, llega Noemí con su nuera Ruth a Belén nuevamente. Belén, la casa del pan. Y quisiera que uniéramos el nacimiento del Señor Jesucristo, el pan vivo que descendió del cielo, que llega a Belén, a la casa del panadero. El panadero allí en figura es el Señor Jesús, porque Él repartió el pan, alimentó a las multitudes, alimenta a 4.000, alimenta a 5.000. Y vemos allí la buena mano del Señor para con esta perdida humanidad. El Señor vino a rescatarnos. Cuando todos los principales sacerdotes fueron convocados, los escribas del pueblo, Herodes preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ahora yo hago la pregunta. Hay personas aquí en la plataforma que yo creo que todos conocemos mucho, entre comillas, acerca de la Escritura. Pero la gracia del Señor, quiera el Señor que llegue a nuestros corazones para aplicar nuestro conocimiento con un verdadero propósito. Porque no se trata solo de conocer. Vemos allí a los principales sacerdotes y a los escribas
incluso a Herodes mismo, preguntando acerca de dónde había de nacer el Cristo. Ahora, Herodes, alguien podría decir, Herodes también era un creyente, porque pregunta acerca de dónde ha de nacer el Cristo, el enviado del cielo. Y oyendo allí, poniendo atención a lo que los principales sacerdotes y los escribas dicen en Belén de Judea, porque así está escrito. Ahora, Herodes, en respuesta a esto, a la pregunta que ha hecho, cuando dice, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Se dieron todo un trabajo. No era algo simple, no era un acontecimiento trivial el que estaba aconteciendo en aquellos días. Ahora el mundo trivializa la Navidad con mucho alcohol, con mucho baile, con mucho ruido y con mucha iluminación en los hogares, luces, como si eso pudiera aportar en algo en la adoración. Eso es vano. Eso es vano. La Escritura nos dice que este hombre indaga diligentemente, con diligencia. Puso todo su empeño, puso todos sus recursos para indagar el tiempo de la aparición de la estrella. Y los envió a Belén. Los envió a Belén. La información era genuina, era verdadera. Y le dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Averigüen con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Lo que él quería era una información para ir a terminar con la vida de aquel que es el heredero real del trono de Israel. Aquel que tenía que ocupar el trono, aquel que debía llevar la corona y aquel que debía llevar el cetro de Israel. Y cuando oyen al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Cuando vemos en las tarjetas navideñas vemos imágenes, por ejemplo, los magos llegando al pesebre. Los magos llegando al pesebre. Y esta es una imagen falsa. Ellos no llegaron al pesebre. Ellos llegaron bastante tiempo después, porque el rey de los judíos ya ha nacido. Cuando el Señor Jesús estaba en el pesebre, era en aquel tiempo del censo, en aquella noche del censo, cuando el Señor Jesucristo nació. Pero este acontecimiento es por lo menos 2 años más tarde, porque no nos olvidemos que Herodes hizo matar a los niños menores de 2 años, de 2 años hacia abajo. La muerte de los niños. Y al ver la estrella, dice, se regocijaron con muy grande gozo. La estrella se detuvo. Ahora, podríamos nosotros pensar que nosotros ahora somos guiados por un GPS, por un Waze, ponemos la dirección y allí llegamos. Ellos recibieron milagrosamente, fueron guiados por el Señor para llegar allí, por Dios mismo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María,
y postrándose le adoraron. Postrados. La postración es una humillación, humillados a tierra, cuerpo a tierra. Allí con una vida entregada, porque ¿quién se humillaba? ¿Quién doblaba su cerviz delante de otro hombre? Rendía totalmente su vida. Estaba poniendo su vida a disposición. Postrados le adoraron. Vinieron ellos, abriendo sus tesoros. Abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los tesoros a disposición del Señor. No es tan solo el conocimiento. Ninguno de los principales sacerdotes ni de los escribas del pueblo se movieron para llegar a Belén. Absolutamente ninguno. Ahora, nos cabe la pregunta, ¿qué haríamos nosotros en tales circunstancias? Allí, turbados cuando dice la Escritura que se turbó. Y la palabra, la turbación es confusión, su sinónimo es confusión. Estaban confundidos. Porque se acercaba a lo que era realmente, lo que era real, lo que era verdadero, aquello que el Señor había prometido a la nación por tantos hombres de Dios y en la antigüedad. Allí Pedro nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Y aquí estos hombres que han leído tanto, que conocen tanto, no se movieron para nada. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción ante todo el conocimiento que tenemos? Ante todo el vasto conocimiento. ¿Nos movemos de esa manera? Para ir a postrarnos delante del Rey, delante del Señor. Vemos y tomé allí la porción en el libro de Ruth, donde está Elimelech, donde está Noemí, está Malón y Kelión. Una familia de 4 personas saliendo de la casa del pan, yendo a Moab. Moab era una tierra de maldición, por así decirlo. Moab, los moabitas y los amonitas eran hijos de el sobrino de Abraham, los hijos de Lot. Amón y Moab, los hijos de Lot. Producto de una relación ilícita, allí en aquella noche cuando sus hijas lo embriagaron, le dieron a beber y se acostaron con él. Ahora cuando ellos descienden a Moab, se alejan de la casa del pan. Pero ahora la invitación es volver allí. Volver allí. Quizás usted ha estado lejos de la casa del pan, o estuvo en la casa del pan, o en la casa del panadero. Pero la invitación es hoy a volver para contemplar al Rey de los judíos que ha nacido, para contemplar aquel que es digno de toda la alabanza, de toda la gloria, de toda la honra, de toda la magnificencia, de todo lo que merece el Señor. ¿Venimos a adorarle? La invitación es venir a adorar al Rey, venir a adorar a aquel que ha nacido y que el mundo nada sabe, que el mundo poco conoce. Cuando allí en el segundo libro de Corintios, segunda carta de Corintios,
capítulo 12. Segunda de Corintios, 13, perdón. Segunda de Corintios. Verso 5. Quisiera exhortar, ¿ya? Y cuando yo estoy hablando, quiero decir también de que esta palabra es primeramente para mí, tengo la responsabilidad de asumirla. Dice aquí, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Debemos hacernos un examen. Porque podemos estar en la misma condición de los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, que tenían un conocimiento amplio, tenían un vasto conocimiento, pero estaban lejos. No movieron un pie para ir a Belén. No movieron un pie para ir a Belén. Sin embargo, los sabios o los magos que habían venido del oriente, ellos recorrieron un largo tramo para venir a entregar los presentes: el oro, el incienso y la mirra. Y alguien ha dicho que estos tres presentes que traen, el Señor Jesucristo fue rey, sacerdote y profeta. Y como rey, allí recibe el oro, el incienso como sacerdote y la mirra como profeta. Ahora los presentes a los pies del Señor. Aquel pequeño niño que estaba allí con su madre María. Con su madre María. Y cuando reciben toda la adoración, y los magos, ya habiendo terminada la tarea, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La misión estuvo cumplida. Bueno, algunos piensan que fueron tres, pero puede haber sido una comitiva de 5, 6, 10, no lo sabemos. Algunos han puesto hasta nombres a los magos, pero no es lo que nos dice la Escritura. La Escritura los tiene en el anonimato, porque allí el que ocupa el primer lugar es la persona del Señor Jesucristo. Así también como debe ocupar el primer lugar en nuestros corazones, Él. Partieron ellos, y un ángel del Señor le dice a José: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matar. Mire lo que nos dice la Escritura. Que el ángel del Señor le dice a José que saque al niño y lo lleve a Egipto, porque Herodes le buscaría para matarle. Cuando el hombre se disfraza. Aquí vemos el disfraz de Herodes. En el verso 8 dice: hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Una intención disfrazada. Una intención disfrazada. El Señor, que conoce los corazones, el Señor sabe realmente las intenciones del corazón. Las intenciones del corazón. Ahora, ¿el por qué estamos reunidos en esta tarde? Nos hemos reunido para ser edificados, para ser exhortados, para ser consolados, para que, si usted no está bien enfocado o enfocada en la verdadera adoración, en el verdadero propósito, es para que nos volvamos de todo corazón a Él. Para que postrados también, como los magos, le adoremos.
Le adoremos. Él es el fin, Él es el propósito. Él es la razón de nuestra vida. No debemos perder el enfoque, no debemos perder la visión. El Señor nos está llamando. Y si alguien como Noemí o como Elimelech o como Malón y Kelión se han ido de Belén, de la casa del panadero, es tiempo de volver. Es tiempo de volver. La Escritura dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor está llamando, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor viene con el propósito de salvar a su pueblo de sus pecados. Salvar a su pueblo Israel. Pero allí en Romanos capítulo 1, verso 16, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación. Es hoy el tiempo aceptable de salvación. He aquí el día, es hoy. Y mire donde el Señor Jesucristo cuando llegó, no hubo lugar para Él en el mesón, nos dice la Escritura. No hubo lugar, no había una cama tibia que lo cobijara, no hubo sino un pesebre, un lugar donde se guardaban los animalitos, las ovejas. Fue en el pesebre donde el Señor Jesús nació. Pero quiere el Señor, si usted no es de Cristo, que su corazón pueda ser un pesebre, para que Él pueda nacer allí, para que Cristo habite por la fe en su corazón. Porque soy el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación, y se cumple el propósito, por lo cual el Señor Jesucristo vino. Dice allí en Juan capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. El Señor Jesucristo vino a darnos a conocer a Dios. Y la única relación, y siempre lo digo, que tendremos en la eternidad, la única relación con la divinidad que tendremos en la eternidad será con Jesucristo el Señor. Porque el Señor Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Dios manifestado en carne. Grande es el misterio de la piedad, dice Timoteo. Dios fue manifestado en carne. Hecho presente en carne. Cuando allí en Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado en el Hijo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y que tengamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo en Cristo Jesús nuestro Señor. Oremos, hermanos, le vamos a pedir